Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Claramente hablaba en plural. ¿Con quiénes charlaba Dios mientras creaba al hombre? ¿Pero no se supone que es el único? Aquí es donde entra la idea del creacionismo alienígena o teoría de los antiguos astronautas. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido la necesidad de saber por qué existe y de dónde viene, y ha filosofado mucho sobre tal cuestión, desde los primeros filósofos de la antigüedad hasta los actuales. Por otro lado, la ciencia dice que el universo tuvo su origen en el Big Bang hace aproximadamente 13.800 millones de años, pero ya sabemos cómo es la ciencia. Aún así, por alguna razón no han podido explicar el origen de la vida, menos de lo Homo sapiens. Aunque es muy aceptada la idea de Darwin de que la raza humana provenimos del primate, y que en algún eslabón perdido de la historia el ser humano evolucionó de manera diferente, pero existe un sector de la sociedad que es reacia a creerlo. En el Génesis de la Biblia se cuenta que el mundo fue creado en 5 días y en el sexto Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, mientras hablaba con otros, al parecer. Según un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XVII llamado James, el mundo fue creado el 23 de octubre de 4004 a.C., justo al atardecer. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Partiendo de la cronología del Génesis. ¿Pero quién es Dios? ¿Con quiénes hablaba? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento se dice literalmente que a veces le parecía agradable y otras no el olor del holocausto que le ofrecían? ¿Es que acaso era humano? ¿O es que acaso la Biblia simplemente es una fantasía creacionista? Por lo que ni la Biblia, que es un compendio de libros sagrados, ni la ciencia parece tener la respuesta a estas inquietudes. Aquí es donde entra de lleno la hipótesis creacionismo alienígena, o más conocido recientemente como hipótesis de los antiguos astronautas, que tomó mucha fuerza desde los años 20, 50, 60 y 70 con una serie de libros por varios escritores. Esta hipótesis dice que desde los tiempos antiguos el planeta Tierra ha sido visitada por distintas razas de extraterrestres, tal vez incluso antes de los mismos humanos. Una de las teorías más difundidas es la que supuestamente se cuenta en las tablillas sumerias. En ella se dice que existe un planeta llamado Nibiru que tarda 3.600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol de nuestro sistema solar y que gira en sentido contrario. Según esto, de ese planeta llegó una raza alienígena de entre 2 y 3 metros de altos, de aspecto reptiliano y con barbas. Los llamados Anunnakis, los dioses que adoraban los sumerios. Esta supuesta raza llegó a la Tierra buscando materias primas, más que nada el oro, para reparar su atmósfera. Pero después de mucho trabajar, los Anunnakis que estaban en las minas se rebelaron: somos astronautas y no esclavos, dijeron. Entonces el científico de esta raza extraterrestre, porque eran grandes genetistas, habiendo observado las criaturas de la Tierra, entre ellas vio al primate. Y se le ocurrió modificar su ADN. Y así fue que, mezclando el ADN del primate y de su propia raza, crearon a un híbrido, acelerando su evolución. A este primer ser humano lo llamaron Adapa. Esto contesta la pregunta de ¿con quién hablaba Dios mientras creaba al hombre? Los teóricos de esta hipótesis dicen que esa es la razón por la que muchas civilizaciones totalmente alejadas y sin ningún contacto entre ellos adoraron a diferentes dioses de aspectos reptiloides. Tal es el caso de los aztecas, que adoraban a Quetzalcóatl. Y los mayas, que esperaban el regreso de Kukulcán, la serpiente emplumada. Y así otras muchas civilizaciones griegas y egipcias y amerindias de Norteamérica. Pero que no eran dioses, sino seres biológicos, de carne y hueso, una raza guerrera muy arrogante y cruel. Que comían y fornicaban como los humanos. Al no saber explicar su alta tecnología, sus naves y sus armas, los seres humanos los tomaron por dioses, los empezaron a adorar y les edificaron templos. Y esto les gustó. Dieron conocimientos a los humanos para que los siguieran adorando. Incluso estos teóricos dicen que Jehová, el Dios cristiano, en realidad sería uno de estos seres que llegaron de las estrellas. Yahvé mismo en muchos pasajes del Antiguo Testamento dice ser un Dios celoso y que no les era permitido a sus séquitos adorar a otros dioses que no fuera Él.
Estos dioses prometieron volver. Razón por la que muchas culturas crearon pirámides, observatorios astronómicos entre otras construcciones para observar el regreso de los dioses. Incluso dicen que el mismo Jesucristo era un extraterrestre. Aunque muchos científicos dogmáticos llaman estas teorías pseudociencia y pseudohistoria, sería un poco tonto pensar que en un universo tan vasto y tan grande seamos los únicos seres inteligentes, y sería hasta triste saber que estamos solos en el universo. Antes de creer en cualquier teoría o ciencia, es bueno dudar un poco. Y no creer a ciegas. No presento esto como verdad, sino como curiosidad. ¿Pero tú qué opinas?